Hace un mes tuve la oportunidad de estar parada en este mismo escenario. Fue mi primer viaje completamente sola y yo estaba muy emocionada. Como cualquier adulto joven, quiero pensar, me aventuré a conocer la ciudad y tuve la oportunidad de visitar el Museo de Antropología e Historia de aquí de Jalapa. Cuando entré, pasé las 3 próximas horas intentando aprender un poco de la cultura olmeca, totonaca y huasteca, a través de las diferentes figuras, monolitos, esculturas y todo arte que tienen en él. Personalmente, me encanta ir a museos. Desde mi época de estudiante en la primaria, la ciencia era lo que a mí me llamaba la atención y la historia era un poco difícil para mí, por lo cual aprecio muchísimo los diferentes espacios que tenemos para poder aprender de lo que se ha descubierto de nuestro pasado. He notado a lo largo de la vida en los diferentes museos a los que he ido que hay una constante. Muchas esculturas, sobre todo, les hacen falta piezas, extremidades o alguna parte de su totalidad. En los museos no te explican el por qué la pieza está así, solamente se enfocan en saber de dónde viene y cuál es su significado. Pero las personas les damos la respuesta de que seguramente es pues porque ya tiene mucho tiempo. El paso del tiempo se ha manifestado y pues ya le falta alguna parte. Aquí, en el Museo de Jalapa, no fue la excepción. Había demasiadas piezas con partes faltantes. Pero aquí estaba la explicación. Cuando iniciabas el recorrido, en algunas esculturas había un texto, el cual te explicaba que las esculturas no estaban rotas ni que habían faltado algún pedazo por el paso del tiempo, sino que estaban así porque las civilizaciones que las habían construido las habían puesto de esta manera. La pregunta, ¿por qué? Porque es que las mismas civilizaciones al estar haciendo una escultura la habían quitado alguna parte, la habían roto. Resulta que te explicaban que era su manera de no desperdiciar, que era la manera de aprovechar cada uno de los recursos que tenían a su alrededor y asegurarse de que si por algún motivo ya no se podía ocupar la escultura, fuera utilizada para hacer cosas de menor tamaño. ¿Cómo era que la seleccionaban? Me quedé la duda, porque pues para ellos era muy importante. ¿Cómo es que podían romperla sin ningún motivo? Resulta que cuando alguna persona ya no se encontraba entre ellos, la mejor manera de honrarla era reutilizando algo que había pertenecido a él. O aquellos que habían cometido alguna falta y ya no eran dignos de tener su monumento y su escultura, eran las seleccionadas para poder ser tomadas por otras personas con algún significado y darles otra vida, darles una nueva creación a partir de esos pedazos seccionados. Quedé fascinada con la explicación y seguí mi camino. Tienen una sala de exposición de arte un poco más moderno y en ese entonces estaba una exhibición de pósters de una artista, Sofía Ling Hong, proveniente de Taiwán, en donde abordaba de manera preciosa diferentes problemáticas actuales alrededor del mundo. Había 3 o 4 pósters en los cuales te hablaba del cuidado animal, del cuidado del medio ambiente. En general, te enfocaba a tener una sociedad sostenible. Tomé fotos de las exposiciones y me dispuse a dar una vuelta por los inmensos y muy bonitos jardines que tiene el museo alrededor. Mientras caminaba y estaba admirando todo lo que en él tienen, se me vino a la mente la siguiente frase. No es una moda. Me quedé quieta unos segundos porque yo no estaba entendiendo el mensaje que mi cerebro me estaba mandando. Necesitaba interpretarlo. Y claro, caí en cuenta que no es una moda. Ser sostenible, ser sustentable, querer cuidar al medio ambiente, no es de este siglo, no es algo nuevo. ¿Cómo iba a serlo? Si incluso nuestros antepasados, los que estuvieron en esta zona, ya lo hacían. Me dispuse a investigar más. La curiosidad me dio por leer si esto era una constante en diferentes partes del mundo. Y resultó que sí, es una constante. Muchas de las cosmovisiones que tienen las antiguas civilizaciones que han formado a lo que hoy nosotros somos, la griega, la romana e incluso la egipcia, coincidían en este mismo hecho. Reutilizar las cosas, utilizarlas hasta que no hubiera manera de darles alguna otra ocupación. Incluso en los diferentes periodos de la historia, haciendo énfasis en la Edad Media, cuando se estaban descubriendo las diferentes actividades metalúrgicas, se aplicaba lo mismo. No vamos a desperdiciar ningún residuo, vamos a utilizarlo todo. Cualquier mente del siglo XXI seguramente
piensa que la innovación, el cambio, las respuestas a nuestro planeta y a las problemáticas actuales se encuentran en el futuro. En ese museo yo me di cuenta que no es así, que están en el pasado y que están entrelazadas en la naturaleza de una manera en la cual nosotros, si seguimos el correcto sendero de la vida, vamos a poder descubrirlas. Lo cual me llevó a recordar una ponencia que tuve la oportunidad de disfrutar en el 2017. La exponente era Amy Camacho, parte de la familia fundadora de African Safari, que es una reserva en Puebla. Ella, en su conferencia, desde su punto de vista, exponía que todas las innovaciones, las tecnologías y las creaciones científicas que nosotros tenemos no son más que réplicas a escala, claramente, de la naturaleza, que todo lo que sabemos y existe está desde el inicio en el que se formó nuestro cosmos y que la naturaleza era la respuesta para todos los problemas que nosotros tuviéramos presentes. Para mí, eso fue algo que se quedó muy marcado en mi mente, porque tenía razón. Dio bastantes ejemplos en los cuales crear materiales y ser amigables con los materiales era la respuesta del futuro. Ahí fue cuando yo decidí mi carrera. Decidí estudiar Ingeniería Química en la Ibero Puebla. Y cuando empecé mi vida universitaria, el profesor Oscar Gómez se acercó y me dijo, Mildred, vas a trabajar con basura. Se ve que en mi cara leyó que yo no estaba entendiendo por qué me estaba diciendo eso, y él continuó. Los ingenieros químicos tenemos, así como todos los ingenieros, la obligación de crear nuevas cosas, de crear nuevos productos, de preferencia que faciliten la vida del ser humano o que resuelvan alguna problemática sustentable y de manera que no dañen al medio ambiente. Esa va a ser tu misión, hacer cosas funcionales para apoyar a los demás, pero sin dañar lo que ya tienes. Hoy entiendo muy bien que los ingenieros no somos el enemigo, somos personas que aplican los conceptos científicos para poder hacer grandes cosas y sobre todo para no destruir. Así que seguí bajo esa línea en mi carrera y mi carrera se ha convertido en hacer cosas que en otros contextos lo tomarían como basura. Bambú triturado, haciendo hojas con eso, platos de cáscara de plátano, cualquier residuo que ustedes vean que se pueda fermentar, ha sido mi materia prima para dejar volar mi creatividad a lo largo de mi carrera. Yo daba por hecho que este tipo de enseñanzas que me estaban dando en la universidad y en la vida provenía de algo que yo aprendí en la primaria, las 3 R's. Seguramente esas 3 R's en ese entonces me decían que eran algo nuevo, que eran algo innovador, que eran la solución para poder salvar a nuestro planeta de la mejor manera. Hoy ya van como 7 R's, ¿no? Y seguimos buscando la forma de poder hacer que nuestro planeta se funcione y que no tenga un daño en el cual en ese entonces se temía que fuera permanente. Conforme ha avanzado la ciencia y sobre todo la cuestión medioambiental, ¿a quiénes han responsabilizado por iniciar lo que hoy conocemos como calentamiento global? En todas las narrativas que ustedes buscan pueden encontrarse que te cuentan que en la revolución industrial los ingenieros y los científicos se emocionaron de más haciendo diferentes productos, creando nuevos materiales, haciendo ciencia para dañar al planeta. Bajo esta perspectiva, claramente nos vemos como los enemigos, pero nosotros no lo somos. Fue una consecuencia colectiva que fue a nivel global. Y también ha habido a lo largo de la vida expositores de la parte científica que no solamente se han contribuido a la parte de crear nuevas cosas, sino a intentar reparar lo que en otro momento, por falta de conocimientos, se ha dañado y ha causado el calentamiento global. Aquí en México, nuestro primer premio Nobel de la historia en química fue Mario Molina. En su investigación, él ayudó a que existan hoy todos los tratados, las leyes, Protocolo Montreal, la Agenda 2030 que hoy ha sido nuestro pan de cada día en este foro. Ahí, cada uno de estas cuestiones nace a partir de un mexicano que se dio cuenta en su investigación que existían los clorofluorocarbonos, difíciles de pronunciar. Te los dicen que son unos gases que estaban dañando al planeta y que le hacían un agujero a la capa de ozono. De ahí el Protocolo Montreal y toda la demás ley, norma
cumbres, foros y espacios que se hacen con el fin de intentar salvar al planeta en un intento, la verdad, desesperado por algo que pasó hace muchísimos años. Ahora, retomando la visita al museo, ¿por qué es que ahí nos pudimos dar cuenta que existen tácticas, que existen conceptos que se utilizan hoy en día, que hoy a inicios de los 2000 se les llama innovación, que es algo nuevo, que es una tecnología, salvar al planeta? Y lo cierto es que no es una tecnología, no es nuevo, y es algo que nos está ayudando a salvar al planeta cuando nuestro planeta inicialmente no debe buscar ser salvado. El planeta lo debemos respetar, así como las antiguas civilizaciones lo respetaban. ¿Por qué es que el arte y la ciencia, durante todos los años que ha transcurrido, han tenido sus dificultades para coincidir? No ha sido que entre ellas no se puedan explicar, sino que ha habido una brecha que es imposible reducir en una sola problemática millones y millones de siglos, pero podemos reducirlo a una brecha en donde el arte va con la historia y la ciencia es punto y aparte. En ese momento es cuando nos damos cuenta que si nosotros no podemos sustentar dos de las disciplinas más importantes del mundo, no vamos a poder darnos cuenta que las problemáticas que tenemos hoy, las respuestas ya están dadas y las respuestas están en el pasado. Hoy se conoce, o al menos ya se intenta a través de la educación STEAM, que es el acrónimo para Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics, que deben de ir involucradas, que la ciencia no está peleada con el arte, con la historia y con todo lo demás. Pero ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser ese resultado si nosotros no volteamos a nuestras raíces, no nos guiamos de nuestro pasado? Nuestros antepasados y sobre todo los que estaban aquí son sabios y se daban cuenta que para poder sobrevivir, primero necesitaban cuidar su entorno. Posiblemente no tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy, ni las herramientas con las cuales vivimos en las comodidades día a día, pero ellos conocían lo básico de cada uno de la supervivencia humana, que es cuidar su entorno, porque hasta hoy nosotros como especie no tenemos otro lugar en donde ir. Y en el momento donde nos dimos cuenta que por olvidar lecciones del pasado, como lo es cuidar nuestro hogar, nuestro planeta, hoy estamos intentando hacer muchas cosas para cuidarlo, cuando eso nunca se debió haber olvidado. Esperemos que en un futuro las generaciones que estén no tengan, más bien tengan esa humildad, porque nosotros tuvimos soberbia, ellos tengan la humildad de voltear al pasado y darse cuenta que a pesar de la tecnología más moderna que puedan tener hasta la fecha, no los hace los seres más inteligentes del planeta. Y que si quieren buscar soluciones, tienen que aprender de lo que han cometido. Y no solamente de la creación de errores, sino ir más atrás y darse cuenta que cuando no teníamos herramientas más que el instinto de supervivencia, tenemos ahí las respuestas para los problemas de hoy. Que nos demos cuenta que en cualquier lugar en donde nosotros estemos, no vamos a poder sobrevivir sin el planeta. Y el arte es la respuesta. Los antepasados que estaban aquí, los toltecas, los olmecas, nos dieron el spoiler de lo que iba a ser la innovación en el 2000. Tratar de salvar al mundo, ser eco-friendly, ser sustentable, buscar la manera de serlo. Ya nos dieron a través del día de hoy muchísimas maneras de hacerlo, los popotes, la bolsa, leyes y demás, pero eso no va a servir hasta que nosotros entendamos que no estamos aprendiendo, no estamos proponiendo soluciones, estamos retomando cosas que ya existían en el pasado por un olvido colectivo de los seres humanos. Así que ser eco-friendly es cosa del pasado. Aprendamos cada día a reaprender del ayer por nuestra propia supervivencia. Muchísimas gracias.